Marcos 1, versículos del 40 al 45. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer. Vino a él un leproso. ¿A quién vino? A Jesús. Si nosotros leemos un poquito antes, vemos que Jesús estaba en Galilea, estaba recorriendo las sinagogas y ahí les predicaba, sanaba y echaba fuera demonios. Y dice aquí, vino a él un leproso, rogándole. En cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vemos aquí un milagro especial, muy, muy especial del Señor Jesús. ¿A quién encontramos primero? ¿A quién nos muestra esta porción de la Escritura? Nos habla de un leproso, ¿verdad? Habla de un leproso que hizo algo, se atrevió a hacer algo. El leproso se acercó a Jesús. Fue él el que vino hacia Jesús. No fue Jesús quien le alcanzó, no lo buscó Jesús. Este hombre, este leproso, vino, dice la Escritura, que él es el que se acercó y vino a nuestro Señor. ¿Quién era este leproso, hermanos? La Escritura no da su nombre, no hay mayor referencia de este hombre. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que es alguien que tiene una profunda necesidad. Una profunda necesidad. Que es una persona que ha sido rechazada. ¿Por quién? Por toda su comunidad, por todos. ¿Por qué? ¿Por qué fue una persona o por qué era una persona rechazada? Porque para la ley, una persona que tenía lepra era una persona inmunda y nadie debía acercarse a él. Así es que era una persona rechazada. Era una persona con una gran necesidad. El día de hoy hay muchas personas que están en esa misma condición. Tal vez no es lepra lo que tienen, pero es una profunda necesidad de algo. Una gran necesidad. Y también son personas el día de hoy que han sido rechazadas. Hay quienes han sido rechazados desde el vientre. Pero Dios tiene algo maravilloso. Es lo que vamos a ver en esta hora. Con este hombre que no tenía esperanza. Porque, hermanos, la lepra no se curaba. Si nosotros leemos en Levítico, en los capítulos 13 y 14, a todo llamaban lepra, pero había como diferentes grados, como diferentes manifestaciones que el sacerdote tenía que certificar si verdaderamente era lepra, si la persona tenía cambios en su piel. Es bien interesante y bien complicado, debo decirles. Si ustedes esta tarde lo intentan leer, ¿verdad? En casa, Levítico capítulo 13 y el capítulo 14, había muchos detalles, pero algo que era cierto es que aquel que tenía lepra, que verdaderamente era leproso, no podía estar cerca de las personas. Cuando él tenía que pasar en algún lugar donde hubiera gente, él tenía que gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo!
leproso, leproso, para que la gente se retirara, para que la gente se hiciera a un lado. Ellos estaban en las afueras de las poblaciones y eran personas que no podían trabajar, que no podían ver a su familia, es decir, que había una necesidad profunda, no solamente física, sino también emocional, porque el rechazo pega duramente en las emociones. Pero nosotros tenemos que recordar, y aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, el Señor no nos deja. Amén. El Señor no nos deja. Y vamos a seguir viendo aquí qué más encontramos. Decimos que el día de hoy no son leprosos, pero hay personas que están en la misma condición que este hombre, con una gran necesidad y sufriendo un rechazo. A veces el rechazo que nos agobia a nosotros es que los compañeros de la oficina no nos invitaron a su reunión. Ese es el gran rechazo. Imagínese la condición de este hombre. No podía ni siquiera estar con su familia porque podía contaminar. Y es más, hermanos, la gente no debía tocarles, debían estar alejados, no debían de tocarle. Ahora, si vemos a este hombre que tiene esa gran necesidad, podemos ver cómo es que se acercó a Jesús. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en estos versículos? ¿De qué manera, qué actitud tuvo este hombre al acercarse a Jesús? Y lo que nosotros encontramos es que él se acercó con una actitud humilde. ¿Lo cree usted? ¿Por qué podemos pensar que se acercó de esa manera, con humildad? Porque cuando él se acerca, dice la Escritura, que le rogó. Le rogó. Él no vino a exigir sanidad como parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Él no vino a exigir, él vino a rogar. Él no exigió. ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Una actitud humilde. Él llegó a rogar. Su petición era un ruego, no era una exigencia. Y también vemos una actitud reverente. No solo humilde, sino reverente. ¿Por qué? La Escritura dice, ¿cómo está escrito? E hincada la rodilla. Quiere decir que se postró, por lo menos dice el Evangelio de Marcos, con una rodilla al suelo. No sé si tenía artritis, no sé si le dolía la ciática, no sé si le dolía algo. Él dobló su rodilla porque vino a clamar, vino a rogar, a pedir algo para su vida. En la cultura judía, hermanos, cuando las personas doblaban sus rodillas, era una forma de entregar el poder. Es decir, yo me pongo bajo tu poder, bajo tu autoridad. Eso era en la cultura judía. La voluntad del que se arrodilla se somete a la voluntad de Dios. Así es que si nosotros en algún momento llegamos a postrarnos, no es una acción religiosa, es una actitud de nuestro corazón, de poder doblar nuestras rodillas y reconocer que nosotros estamos sometidos a la voluntad y al poder de nuestro Dios. Amén. Eso hizo este hombre. Se sometió. Ahora, ¿Jesús ya había sido presentado como el Mesías? No, pero él pudo reconocer algo en medio de su necesidad, en medio de sus circunstancias. Él reconoció quién estaba ahí. Además, se recuerdan, él había estado recorriendo las ciudades de Galilea y mucha gente le seguía. ¿Por qué le seguían? En alguna ocasión les lo dijimos, porque Jesús los sanaba. Porque encontraban en el Señor Jesús solución para sus problemas. Los endemoniados eran liberados.
Los enfermos eran sanados. Claro que le seguían. El día de hoy nosotros seguimos a nuestro Señor porque le amamos, porque reconocemos que Él entregó su vida en la cruz por nosotros. Buscamos al Señor Jesús. Todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros buscamos al Señor por lo que Él me puede dar, estamos equivocados. Si nosotros buscamos los beneficios del Señor y por eso nos acercamos, estamos equivocados. Nos estamos engañando. Nosotros debemos seguirle a Él. Debemos de amarle a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Si nos resuelve o no nos resuelve, Él nos amó primero. Y le seguiremos adorando, exaltando y le seguiremos a nuestro Dios. Amén. Algo más que encontramos en este hombre. Ya dijimos, ¿verdad?, que tenía una actitud humilde, tenía una actitud reverente, pero sabe que también él tenía una convicción del poder de Jesús. ¿No lo dijo él? Si quieres, puedes limpiarme. No lea usted si quieres, nada más lea lo segundo. ¿Qué le dice este hombre leproso a Jesús? Puedes limpiarme. Yo sé que tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para limpiarme, para sanarme. Pero cuando él le dice, si quieres, pensaba yo, ¿por qué le dice si quieres? Hermanos, la lepra era algo terrible. Era una señal como de pecado. Así es de que, aunque él podía reconocer que Jesús tenía la capacidad y el poder de sanarlo, él no sabía si Jesús quería hacerlo. Sé que puedes. ¿Quieres? Vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesús, porque Él está reconociendo su poder, pero Él no sabía y se pone sumiso a su voluntad. Si quieres, me pongo sumiso a tu voluntad, Señor, si tú quieres. Hay una parte en la Escritura, ¿verdad?, que dice, tienen que decir, si Dios quiere. ¿Se recuerdan? Si Dios quiere. Y si Dios quiere o no quiere, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, porque Él es soberano. Aquellos hombres que iban al horno de fuego decían, no nos vamos a inclinar ante esta estatua. Nuestro Dios al que adoramos nos puede librar. Y si no nos libra, no importa. No vamos a adorar lo que nuestro Dios ha dicho que no adoremos. Amén. Mi respuesta no tiene que ser de acuerdo a que si Dios me responde o no me responde. Vamos a ver ahora a Jesús, versículo 41, porque ya hablamos del leproso. Vamos a ver ahora al Señor Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Que tuvo misericordia. El Señor Jesús tuvo misericordia. Así debe decir su Biblia, si es versión Reina Valera. Hay otra versión, la Biblia textual, que dice, se le enternecieron las entrañas. Lo más profundo del Señor Jesús se enterneció cuando vio a ese hombre con su gran necesidad. Y dice la Biblia, recobro, que fue movido a compasión. ¿Por qué fue movido a compasión? ¿Por qué tuvo misericordia? Porque Dios hasta el día de hoy sigue teniendo misericordia de sus hijos que están en necesidad. Pero hay algo que es bien importante, hermanos, la actitud con la que nosotros nos acercamos. Él tiene misericordia, pero ¿cuál es mi actitud? Usted recuerda, en el Antiguo Testamento está el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, ¿se recuerdan? Sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, se habla al pueblo
a su pueblo y su nombre se invoca en medio de ese pueblo. El día de hoy somos nosotros el pueblo de Dios y se invoca el nombre del Señor sobre nosotros. ¿Qué dice? En el capítulo 7, verso 14, ¿cómo dice la Escritura? Si mi pueblo se humillare. Desde la antigüedad está la instrucción. ¿Cómo debes acercarte a tu Dios? Si se humillare mi pueblo. Tenemos que acercarnos al Señor con una actitud de humildad. De humildad. El mundo no se va a humillar delante de Dios. En el año 76 hubo un terremoto en Guatemala. Hubo un terremoto que devastó toda la nación. Y mi esposo estaba ahí en ese lugar. Y dice que a él le había tocado dormirse en el suelo. Estaba en la casa de los estudiantes, él era maestro, pero le tocó estar en el suelo. Y dice que él escuchaba así, como tenía su oído pegado al piso, oía como un tren, el sonido tremendo de un tren avanzando, el sonido del terremoto. Y cuando lograron salir de la casita, porque no podían salir, porque el movimiento los acercaba a la puerta, pero también los alejaba de la puerta. Cuando lograron salir, dice mi esposo, que la casa de enfrente ya no estaba, ya no existía. Y que toda la gente salía a las calles gritando, es el fin del mundo. Y gritaban y se arrodillaban y clamaban a Dios. Cuando todo eso pasó, las personas volvieron a su vida normal, la mayoría de ellas. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a veces las circunstancias nos pueden sacudir, pero nuestra voluntad es más grande y seguimos adelante y no nos humillamos delante del Señor. Muchas de esas personas estaban arrodilladas y ya habíamos dicho, aquí este leproso se arrodilló, ¿verdad? Y estaban arrodilladas, pero cuando pasó eso, volvieron a su vida cotidiana. Nosotros necesitamos recordar las palabras que están escritas desde la antigüedad. Si se humilla mi pueblo, si se humilla, si se acerca con humildad. ¿Qué más dice la Escritura? En el 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oran. Antes de orar, hermanos, tenemos que desarrollar una actitud de humildad. Y hay que orar con una buena actitud. Yo he escuchado oraciones llenas de orgullo. Esas tal vez lleguen al techo, nada más. Pero cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios, cuando nos humillamos delante de Él y clamamos, no exigimos, rogamos, clamamos, tenga usted por seguro que sus oraciones llegarán hasta la misma presencia, hasta el mismo trono de Dios, porque su pueblo se ha humillado y de esa manera oran. Y también dice que hay que apartarse de los malos caminos. Así es que cuando nosotros reconocemos que hay algo que no está bien, hay que apartarse. Hay que cambiar la dirección. Hay que cambiar el rumbo. Porque el Señor Jesús vio a este hombre y lo vio con esa actitud de humildad. Lo vio con esa reverencia, reconociendo que podía, que Jesús podía. Este hombre reconocía que podía. Lo que él no sabía es si Jesús quería hacerlo, por lo que significaba la lepra. Así es de que la Escritura nos dice que el Señor fue movido a compasión, que el Señor se le enternecieron las entrañas, que el Señor tuvo misericordia de este hombre.
¿Qué hizo después Jesús? Lo tiene usted ahí en la escritura. ¿Qué hizo después? Porque dice que fue movido, ¿verdad? Que tuvo misericordia. Hizo algo. Extendió su mano. O le dijo desde lejos. Dice que extendió su mano y lo tocó. Extendió su mano y lo tocó. Cuando oramos por las personas muchas veces que pasan aquí al frente, decimos, hermano, usted que está allá en su lugar, extienda su mano, ore. No está mal, está bien, es correcto. Pero aquí específicamente, con este hombre rechazado, con este hombre con profunda necesidad, Jesús lo toca. Tenía lepra, pero Jesús lo tocó. Y hay quienes dicen, ay, ¿será que el Señor está quebrantando la ley? Porque en la ley decía que no había que tocarlos. Hay quienes dicen, es que cuando el Señor lo tocó, ya lo había sanado. Además, el Señor está por encima de la lepra. El Señor tiene el poder por encima de cualquier enfermedad. Así es de que no oró por él desde lejecitos, sino que extendió su mano, le tocó y entonces Jesús declaró algo. Dijo, quiero. Porque se acuerda que le dijo el leproso, si quieres. ¿Qué contestó Jesús? Quiero. Y eso nos deja enseñanza, hermanos, que el día de hoy nuestro Jesús quiere bendecirte, quiere responderte, quiere resolver la situación que está viviendo, porque Él es un buen pastor. Ese hombre no sabía si Jesús iba a querer. Hoy nosotros como hijos de Dios sabemos que Él quiere. Pero a pesar de que sabemos que Él quiere, tenemos que acercarnos con humildad. Sí dice la Escritura que nos acerquemos confiadamente hasta el trono de su gracia, pero con humildad, desechando el orgullo, hermanos, desechando la soberbia, desechando la autosuficiencia. Debemos acercarnos con humildad, porque Jesús hoy nos sigue diciendo, quiero. Y entonces después de decirle quiero, le dice, sé limpio. Sé limpio. Lo que es tu necesidad, lo que te aflige, lo que te ha separado de tu familia, lo que te ha impedido trabajar, lo que te ha hecho estar rechazado de la comunidad, hoy te digo, sé limpio. Sé limpio. ¿Se acuerdan ustedes de los 10 leprosos que alguna vez también hemos hablado y que ustedes lo han leído? Eran 10 leprosos. Al parecer solo uno era samaritano, los otros 9 eran del pueblo de Israel. A ellos los tocó Jesús. ¿Se recuerdan en el texto? Dice que Jesús los tocó. No. Les dio una instrucción. Vayan y preséntense al sacerdote. Vayan. Y ellos se fueron. No muestra la Escritura de que los haya tocado. No los tocó. Solo les dio la palabra, y la palabra del Señor es poder. Es decir, que si a este hombre le hubiera dicho, quiero, sé limpio, sin que lo tocara, ese hombre iba a ser limpio. Pero el tocarle era mostrarle la misericordia. ¿Cuánto tiempo haría que a este hombre nadie lo tocaba? ¿Cuánto tiempo sería? Si estaba declarado ya como leproso. ¿Desde cuándo? Y nosotros decimos aquí, hermanos, abrácense, ¿verdad? Necesitamos mínimo 7 abrazos diarios. Abracémonos. Damos amor, afecto al hacerlo. Este hombre no sabemos desde cuándo nadie lo tocaba. Porque no se podía. Solo con la palabra que le hubiera dicho Jesús, quiero, sé limpio, hubiera sido suficiente. Pero nuestro Señor Jesús, ¿se recuerda? Tuvo misericordia, hizo algo más que Él necesitaba. No solamente en su cuerpo. Al tocarlo no era solo tocar su cuerpo,
sino tocar su alma, la necesidad emocional que este hombre tenía. Y muchas veces nosotros necesitamos que el Señor toque nuestro corazón. Más allá de que nos sane, que sane nuestra alma. Amén. A estos leprosos solo les dio la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no actúa siempre de la misma manera. A veces a su pueblo le decía, griten y les daré la victoria. Alaben y les daré la victoria. Y en otros momentos les decía, guarden silencio y les daré la victoria. Dios no actúa siempre de la misma manera. Así es de que con este hombre, a diferencia de los otros 10 leprosos, a él le tocó. Y dice el versículo 42, hermanos, que al instante, inmediatamente, la lepra se fue. Amén. La lepra se fue. Ahora viene una instrucción. Oye, nos podríamos quedar ahí y decir, gloria a Dios. El Señor hoy me dice, quiero, Marta. Y me va a responder. Hoy el Señor dice a cada uno de los que estamos aquí, quiero. Y te voy a hablar y te voy a responder. Y nos podríamos ir. Pero fíjese que ahora hay una instrucción. Hay algo más. Todavía no termina el pasaje. ¿Cuál es esa instrucción? Pongamos atención. Versículo 43. Entonces le encargó, ¿cómo? Rigurosamente. ¿Qué entiende usted, hermanos, con que le encargó rigurosamente? Hay otra versión que dice, le advirtió severamente. Otra versión dice, le ordenó. Es más sencillo para nosotros, ¿verdad? Le ordenó. Es una orden. No es sugerencia, no es si acaso quieres, es una orden. Dice, le encargó rigurosamente algo. ¿Qué le dijo? Versículo 44. Mira, cuando usted está hablando con alguien y usted le dice, mira, ¿a qué se refiere? ¿O qué quiere usted decir con mira? Ponme atención. Pon atención. Mira. Así le dice Jesús. No digas a nadie nada. Primero le dice, está atento, mira. Y lo siguiente es, no digas a nadie nada. Diga conmigo, no digas a nadie nada. ¿Qué es lo siguiente que le indica? Ve al sacerdote. ¿Por qué tenía que ir con el sacerdote? Porque así estaba en la ley. Había que mostrarse al sacerdote y el sacerdote iba a verificar que la sanidad era real. Y algunos estudiosos dicen que cuando María, la hermana de Moisés, se llenó de lepra, ¿se recuerdan? Fue de una forma extraordinaria, tuvo que pasar ciertos días, tuvo que apartarse del campamento y después el Señor la sanó. Pero dicen, no hay muchos casos. De ese tipo no hay muchos casos. Sin embargo, dice, tienes que ir con el sacerdote y él verificar, porque les había mencionado con anterioridad, había ciertos tipos o formas en que se manifestaba la lepra, entonces no era, en algunos casos, severa, como en el caso de este hombre. Tenía que mostrarse al sacerdote. Y también le dice, tienes que llevar tu ofrenda de gratitud. Había instrucciones en la ley que estableció Moisés que había que llevar una ofrenda que era de gratitud. ¿Por qué? Porque había sido limpio. Era necesario. Eso lo mandó Moisés. Y ahí nosotros vemos cómo el Señor Jesús le está dando lugar a la ley. Y lo último que le dice, esto que tú vas a hacer, de presentarte al sacerdote, lo que vas a hacer de llevar tu ofrenda será para testimonio. No digas a nadie nada. Vas a hacer esto porque eso será el testimonio. Era verificar el milagro y si el sacerdote lo verificaba, óigame,
eso se iba a conocer en la comunidad. Ahora, ¿se recuerdan que les dije en dónde estaba Jesús? Estaba en la región de Galilea. ¿A dónde había que ir a presentarse al sacerdote? A Jerusalén. Tenía que hacer un gran recorrido, pero en Jerusalén es en donde se iba a dar el testimonio de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no necesitaba publicidad, hermano. Jesús no andaba metido en la mercadotecnia de a ver cómo hacía que se conociera todas las maravillas que él hacía. Él le dijo, no le digas a nadie nada. ¿Fue así? ¿Qué hizo este hombre? Este hombre humilde, con una buena actitud, este hombre que vino con reverencia, este hombre que reconocía el señorío de Jesús, que reconocía su soberanía. ¿Qué hizo? No se aguantó. Ha de haber dicho, no, es que el Señor Jesús no sabe cómo están los mecanismos aquí de publicidad. Así no van a saber. Yo le voy a ayudar. ¿Cuántas veces queremos ayudar al Señor, hermano? Y no es lo que Dios nos está pidiendo. No es. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿No deberíamos nosotros dar a conocer las maravillas del Señor? ¿No deberíamos de ser nosotros esos testigos de lo que el Señor está haciendo hasta el día de hoy? ¿Habrá pensado eso el señor ex leproso? Este hombre que ya está limpio, ¿habrá pensado eso? Hay que publicar. Y sí, hermanos, es necesario que hablemos de las maravillas de Dios. Pero si mi Dios me está diciendo, Marta, no digas a nadie nada, ¿qué debería de hacer Marta? No decir a nadie nada hasta que el Señor me diga. Porque sí había una instrucción. No solo le dijo, no le digas a nadie, no le cuentes a nadie, mira acá, entre nosotros. No, le dijo lo que tenía que hacer. Tienes que ir hasta Jerusalén, aunque no dice ve hasta Jerusalén, pero allá era donde tenían que ir. Sí le dijo lo que debería de hacer. Vas a llevar tu ofrenda, vas a presentarte, van a verificar la maravilla que ha sucedido en tu vida y será testimonio. Pero este caballero tuvo otra opinión. Dios nos guarde a nosotros, hermanos, de querer ayudarle a Dios. Sarita quiso ayudar a Dios. Y ahí tenemos a un pueblo que vive en constante lucha con el pueblo de Dios. Porque a Sara se le ocurrió cómo ayudarle al Señor. Porque como vio que se estaba tardando, no, pues creo que tengo que ayudarle al Señor. Y miren, las mujeres somos bien prestas, ¿verdad? Queremos rápido ayudar al marido, queremos resolver las cosas, así no es, hermano. Y con Dios tampoco. No tenemos que ayudarle, tenemos que obedecer. Le dijo, guarda silencio y obedece. ¿Verdad que hemos estado hablando sobre eso? Que debemos oír la voz de Dios, pero no solamente oírla, sino además obedecer. Porque ¿de qué sirve que escuchemos si no vamos a obedecer? A veces consideramos que nosotros tenemos mejores ideas que el Señor. Tenemos que ayudarle. Dios nos libre, hermanos, de tener esa actitud, porque esa actitud está llena de soberbia. Eso no es correcto. Aunque nosotros pensemos que queremos ayudar, no debemos actuar de esa manera. Y mire que hay otros pasajes en donde Jesús le dijo a unos ciegos que los sanó, no digan nada a nadie. ¿Y qué cree que hicieron esos también? Fueron y lo divulgaron. Como que eso está en la naturaleza del ser humano, pareciera que está en nuestra naturaleza, pero por eso nosotros anhelamos la naturaleza de Dios. Por eso anhelamos ser cada día más como nuestro Señor. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de que este hombre no obedeciera lo que dijo el Señor Jesús? ¿Cuál era cuál fue el resultado que encontramos?
Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad. Ya no podía entrar con libertad. Se tenía que quedar a las afueras, en lugares desiertos, y la gente allá iba y lo buscaba. Pero ¿por qué no podía entrar con libertad? Porque se desencadenó con mayor rapidez el conflicto que tenían los religiosos de ese tiempo con el Señor Jesús. Ahora estaban ahí, como este hombre ya fue y dijo, entonces ahora ellos están ahí presentes para ver de qué manera podían desacreditar lo que él estaba haciendo. Porque luego Jesús tenía algo tan especial, de sanar en día de reposo. Y eso decía, no está bien, va contra la ley. Pero había una gran hipocresía en esos religiosos, porque ellos sí hacían también cosas. Y Jesús les hablaba, pero entonces el hecho de que este hombre no obedeció, entonces se complicó, vamos a decirlo de esa manera, la confrontación y el enfrentamiento que los religiosos tenían con Jesús se apresuró. La idea era que allá en Jerusalén se diera el testimonio. Así es que, hermanos, tengamos cuidado. Recordemos que el Señor no anda buscando publicidad. ¿Qué tenemos en este pasaje, hermanos? A una persona con una gran necesidad, profunda, dijimos, profunda necesidad. Una persona que ha sido rechazada, pero que a pesar del rechazo y de su necesidad, de sus circunstancias, tiene una actitud de humildad. Hay personas que están pasando dificultades y alguna vez creo que se los comenté. Dicen, las dificultades me han derribado, pero el orgullo me levanta. El orgullo es la esencia de las tinieblas. El orgullo, la soberbia es la esencia de Satanás. Y él quisiera que los hijos de Dios tuvieran orgullo, que tuvieran soberbia. Y tanto el orgullo como la soberbia hieden. Hieden, es como una lepra. Es como una lepra. Los leprosos en algunos lugares sabían que había leprosos por el olor. Porque la carne, la piel se empieza a descomponer. Es terrible esa situación. Huele, esa enfermedad huele. Así es de que el orgullo y la soberbia también huelen. Es la esencia de las tinieblas. Por eso, como hijos de Dios, no podemos permitir que en nuestro corazón haya nada, ni de orgullo, ni de soberbia. Amén. Este hombre se mantuvo reverente delante de Jesús y recibe su milagro, pero al final no obedeció. Hermanos, quiere decir que avanzamos y debemos seguir esforzándonos para seguir avanzando. La Escritura dice que vamos de gloria en gloria. Este hombre iba bien, pero le falló la obediencia. Y el día de hoy también nos puede fallar a nosotros, hermanos, la obediencia. ¿O será que no oyó? ¿Será que no escuchó lo que Jesús dijo? ¿Será que él no escuchó aquello de no digas a nadie nada? ¿Será que la emoción le ganó y no escuchó a Jesús? Yo creo que sí lo escuchó, pero a él le ganó más su emoción. Y recuerden, hermanos, nuestras emociones deben estar sujetas a Cristo. Nuestras emociones, no digo que no las tengamos, sino que nuestras emociones tienen que estar sujetas a Cristo. Si el día de hoy el Señor nos habla, hermanos, tenemos que oír, pero también tenemos que obedecer. Lo que hemos oído, tenemos que obedecer. Debemos estar alertas, hermanos, alertas, porque igual que aquel hombre, podríamos deslizarnos. Decía Asaf, por poco se deslizaron mis pies. Cuando me puse a ver lo que no tenía que ver, por poco y me tropiezo, por poco y caigo.
el día de hoy estemos alertas, que no vayamos a caer, que tengamos la actitud correcta y después decidamos desobedecer. Vamos a Mateo. Leímos Marcos, vamos a Mateo capítulo 8 y vamos a ver los versículos del 1 al 4. Cuando usted lea la Biblia, hermano, muchas Biblias nos dan estas ayudas y estas ventajas que nos dan referencias de lo que estamos leyendo, dónde más lo podemos encontrar. Y les animo que cuando hagan eso, que lean un pasaje, vayan y busquen el siguiente pasaje que les está dando de referencia. Dice la Escritura, Mateo 8 del versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Hagamos un alto. Que descendía del monte. Si usted lee los capítulos anteriores, 5, 6 y 7, porque estamos leyendo el 8, 5, 6 y 7 son las bienaventuranzas. Y fue en un monte que está ubicado a un costado de Capernaum. ¿Se acuerdan que Jesús como que se estableció en Capernaum durante su ministerio? Era un lugar cercano y era un monte, y así se conoce, el monte de las bienaventuranzas. Entonces aquí el versículo 1 del capítulo 8 me dice, cuando descendió Jesús de ese monte, después de hablar las bienaventuranzas, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Aquí no dice que puso una rodilla al suelo, aquí dice que se postró y dijo algo que no nos marca Marcos. Señor. Aquí el leproso dice Señor. Recuerden, hermanos, que si ustedes ven juntos algo y después les preguntamos, ¿y tú qué viste? Pues todos van a coincidir en muchos puntos, pero habrá algunos que uno se percató más que otro. Y aquí Mateo hace la observación de que ese leproso le dijo, Señor. ¿Se acuerdan que decía que en el pasaje de Marcos reconocía el señorío de Jesús? Su soberanía. Bueno, aquí está diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y ya. Si nosotros solo leemos Mateo, no sabemos que este hombre no obedeció. Eso nos los muestra el Evangelio de Marcos. Por eso es importante que leamos los evangelios que están como paralelos, los pasajes que nos llevan. Entonces, en esta porción dice que el leproso se postró. Marcos decía, hincada la rodilla. En este pasaje le dice Señor, porque reconoce su autoridad. Y en esta porción sí marca las instrucciones de Jesús, de ir y presentarse, de llevar la ofrenda y que sería un testimonio. Sin embargo, no nos muestra que este hombre lo divulgó, lo publicó y entonces el Señor Jesús ya no podía entrar con libertad a esas ciudades. ¿Qué dirá Lucas? Vamos a Lucas 5, capítulo 5 y versículo 12 en adelante. Mateo decía que regresando, bajando del monte, aquí Lucas dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, ¿de qué ciudades, hermanos? ¿Se recuerdan? Ciudades de Galilea. Recuerde, allá al norte, que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Lleno de lepra, no había dudas. Lo que tenía era lepra, el cual vino a Jesús, se postró
con el rostro en tierra. O sea que ya no era solamente una rodilla al suelo. No solamente estaba postrado, ahora dice con el rostro en tierra. ¿Cuántos de nosotros que hemos orado podemos llegar a poner el rostro en la tierra? Ay, no, hermana, pues me ensucio. ¿Cómo cree? Y luego este piso está bien feo. Se me raspa el zapato, el pantalón. Pero cuando nosotros nos postramos, hermanos, ¿hasta dónde podríamos postrarnos? Porque aquí fue como una rodilla, la otra está postrado, pero aquí Lucas, con el detalle, ¿se acuerda que decíamos que Lucas buscaba los detalles, investigó de tal manera que pudo dejar plasmado por el Espíritu Santo los detalles? Dice que lo hizo con el rostro en tierra, la cara en el suelo, que tal vez se levante usted con la nariz empolvada, porque su rostro está hasta el suelo. Así lo describe Lucas. Se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Atención en los siguientes 2 versículos, hermanos. Como ya nosotros sabemos qué fue lo que dijo Marcos, podemos entender estos 2 versículos que vienen. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si nosotros no tenemos la referencia de Marcos, solo podríamos pensar, aleluya, gloria a Dios, la fama del Señor Jesús está creciendo. Se aparta hasta lugares allá desérticos para orar. Pero Marcos nos dice, ya no podía entrar libremente a la ciudad, porque aquel leproso no se quedó callado, no siguió las instrucciones. Así es que su fama se extendía más y más, porque había quienes no habían obedecido. Y Jesús no estaba buscando fama. Yo les dije, Jesús no buscaba publicidad. Jesús no estaba buscando fama. Él buscaba predicar las buenas nuevas. Eso es lo que él hacía. A esto vine, le dijo a sus discípulos. Vamos a diversas ciudades a predicar. A esto he venido. Ya no podía ir porque hubo quienes no obedecieron. No seamos nosotros, hermanos, un instrumento que estorbe lo que Dios quiere hacer. Que lo hagamos de buena voluntad, que lo hagamos de buena fe. Hermanos, no hagamos lo que el Señor no nos dice que hagamos. ¿Sí? Podemos querer hacer cosas para Dios, pero si Dios no nos ha dicho que las hagamos, no debemos hacerlas. Hace muchos años le decía yo a un grupo de jóvenes, no hagan cosas para Dios. Y entonces hice una pausa. Todos los muchachos abrieron sus ojos así. ¿Cómo nos está diciendo que no hagamos cosas para Dios? Y digo, sí, jóvenes. No hagan cosas para Dios que Dios no les ha dicho que hagan. Pero lo que Dios les ha dicho que hagan, eso hagan. Esfuércense en eso. Aplíquense, pongan todo su esfuerzo en lo que Dios ya ha dicho que hagan. No inviertan el tiempo en lo que el Señor no les ha ordenado. Amén. Así es de que encontramos en los 3 evangelios, aquí es impresionante, ¿verdad? Como está rostro en tierra. Habla de una rendición
completa. Igual que en los otros evangelios, el milagro fue instantáneo. También le dio las mismas instrucciones. No nos dice que no obedeció, que hizo lo contrario, pero sí nos dice que la fama de Jesús empezó a crecer, que no era lo que Jesús estaba buscando. Tenemos que leer los evangelios así, hermanos, para tener el cuadro completo. No es para criticar al leproso, es para tener el cuadro completo, porque lo que está escrito ahí es para mi enseñanza. Lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza, para ver qué es lo que debemos hacer, pero también para ver lo que no debemos de hacer. Debemos venir, hermanos, a Jesús, acercarnos a Él. Esto es lo que nos muestra la Escritura. ¿Tenemos necesidades? ¿Hay alguna necesidad en nuestras vidas? De cualquier tipo, hay que venir a Jesús. Tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Pero debemos acercarnos con la actitud correcta, con la actitud que el mismo Señor Jesús nos decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nunca dijo: aprendan de mí cómo sano a los enfermos, aprendan de mí cómo echo fuera a los demonios. No dijo: aprendan de mí eso. Lo que tenemos que aprender de Jesús es a ser mansos y humildes, porque las tinieblas no quieren que aprendamos eso, y tenemos que hacerlo de corazón. Debemos hacerlo con todo nuestro corazón. No debemos dudar, sino debemos creer que el Señor quiere respondernos. Él quiere el día de hoy respondernos. Cuidado, porque tal vez no nos responde como nosotros queremos, porque el plan de Él es mayor, el plan de Él es perfecto. Puede suceder, sí creo, pero quiero que me respondas como yo digo. Eso también es soberbia, eso también es orgullo. Mi esposo alguna vez dijo: el Señor no es la muchacha que nos ayuda en la limpieza. Me haces esto, limpias aquí, mueves acá. Esas personas merecen nuestro gran respeto. Qué bendición tener el apoyo de una persona de limpieza en casa. Es una bendición. Pero aún a esas personas nosotros les podemos decir: necesito que me hagas esto, y haces aquí, y haces allá, y se los podemos decir con mucho respeto. Pero el Señor no está a nuestro servicio. Él es Rey soberano. Él no está a nuestro servicio. En todo tiempo Él está dispuesto y nos oye, pero no está para cumplir nuestros caprichos. ¿Se acuerda que dijo el leproso? Si quieres, puedes. Así es de que no debemos de dudar. Tenemos que creer que nuestro Dios es poderoso para responder a mi necesidad. Amén. Él quiere hacernos bien, hermanos. El Señor quiere hacernos bien. No olvidemos que ante las instrucciones que nuestro Dios nos da, nosotros tenemos que obedecer. Ante las instrucciones del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Sus instrucciones, ¿dónde están, hermano? Hace 15 días hablábamos que Dios nos habla de diferentes maneras, pero las mayores instrucciones ya están reveladas. Están aquí. Aquí están las instrucciones. Si yo no conozco sus instrucciones, ¿cómo las voy a obedecer? Tengo que conocerlas, tengo que leerlas. Y hace tiempo yo les platicaba que hace muchos años yo le dije a mi hermano, que fue quien me compartió del Evangelio, mi hermano Ramiro, yo le decía: ay, Ramiro, yo quisiera que el Señor me escribiera una carta y me dijera y me hablara. Y se me quedó viendo así mi hermano, dice: ¿cómo? ¿No sabías? ¿No sabes? ¿Yo qué? Te escribió 66 cartas. Tú quieres una, ya tienes 66. Ponte a leerlas. Ponte a leer.
Aquí están las cartas que el Señor nos ha escrito. Así es que tenemos que leerlas. Han quedado plasmadas en este libro. Y si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, obedécele. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Las circunstancias de la vida, hermanos, las circunstancias que nos rodean, las circunstancias que estamos viviendo, una de dos, o nos hacen crecer y madurar, o nos amargan. Lo repito, las circunstancias de la vida o nos hacen crecer y madurar, o nos amargan. Pero ¿sabe de quién es la decisión? De cada uno de nosotros. Yo decido que si las circunstancias me van a derrumbar o me van a hacer crecer. Yo decido enojarme con Dios o darle gracias a Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles. El ejemplo de este hombre que era leproso, nos debe a nosotros ayudar para saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. No querramos ayudarle al Señor y desobedezcamos lo que ya nos ha dicho. ¿Creen que puede ser de beneficio para nuestra vida el día de hoy este pasaje de la Escritura? Tiene que ser. Nos muestra cuál debe ser la actitud correcta para pedir al Señor. Y también qué es lo que debemos de hacer ante las instrucciones de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrirla con libertad, Señor. Gracias porque en ella encontramos dirección, consejo, guía, ayuda para nuestras vidas en este tiempo, Señor. Líbranos, Dios, de endurecer nuestro corazón. Líbranos de querer ayudarte, Señor. Líbranos de desobedecer tus instrucciones. Y que en nuestro corazón, Señor, esté el anhelo constante de conocer tu palabra, de escudriñarla, de saber qué es lo que has dejado escrito para nuestras vidas el día de hoy. Bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Esta semana sea de victoria en sus vidas y que ustedes puedan ver esa actitud correcta en ustedes a cada instante y a cada momento que se les presente durante esta semana. Dios les guarde y les bendiga. En el nombre de Jesús, hermanos. Amén.